Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública. Yo soy Gualberto, su profe de matemática. Hoy trabajaremos en el nivel de 10º año, académico y también técnico. El día de hoy les invito a que todos presten mucha atención. Es importante que tomemos nuestros apuntes y para ello búscate un cuaderno ahí en casa, un lápiz y por supuesto, recuerda tener a mano la calculadora para que me ayuden a realizar los cálculos. Así que el día de hoy vamos a trabajar y continuar con el tema de polígonos regulares. Pasemos a la siguiente presentación. En nuestro tema anterior, nosotros estuvimos trabajando un poquito sobre los elementos de los polígonos. Hoy vamos a poder reforzar un poco más estos temas. Así que apunten y saquen sus notitas de nuestra clase anterior. ¿Recuerdan algunos elementos que estuvimos repasando de los polígonos? Pues si no, no te preocupes, porque hoy los vamos a repasar. El centro de un polígono lo vamos a denotar con la letra O mayúscula. Uno de los elementos habíamos denotado que era el lado, el segmento que une dos vértices de dicho polígono. Su longitud la vamos a denotar con esta L y además otro elemento importante que repasamos en nuestra clase anterior es el siguiente. El segmento que va del centro hasta el punto medio de cada uno de sus lados. Ese segmento es perpendicular al lado y recibe el nombre de apotema del polígono y lo vamos a denotar con la letra A minúscula. ¿Qué otro elemento recordamos de nuestra clase anterior? En nuestra clase anterior notamos que la apotema del polígono dividía su lado, es decir, lo bisecaba en dos partes de igual medida. Además de eso, teníamos otro segmento, que es el que va del centro hasta uno de sus vértices. ¿Recuerdas qué nombre recibía ese segmento? Muy bien, recibe el nombre de radio del polígono. ¿Qué otro elemento recordamos? En nuestra clase anterior hablábamos del segmento que une dos vértices no consecutivos y ese recibe el nombre de diagonal del polígono. Estos son solamente unos pocos elementos que pudimos repasar en nuestra clase anterior. Hoy te invito a tomar apuntes para que veamos y descubramos nuevos elementos de los polígonos regulares. ¿Recuerdas cómo calculábamos el perímetro de un polígono regular? Recuerda que el polígono regular es el polígono que tiene todos sus lados congruentes, es decir, que tienen igual medida y todos sus ángulos congruentes. N representa la cantidad de lados que va a tener ese polígono. Puede tener 3 lados, 4 lados, 5 lados, 10 lados, 1000 lados, 100.000 lados. N cantidad de lados. Observa el siguiente polígono. En este polígono, observa cómo van cambiando la longitud de sus lados. ¿Cómo podríamos calcular el perímetro? ¿Lo recuerdas? Ojo acá. El perímetro lo vamos a calcular multiplicando la cantidad de lados por la longitud de cada lado. Anótalo ahí en tu cuaderno. Anota estas formulitas, son importantes que las tengas ahí en fichas. Ahora recuerda cómo se calculaba el área de un polígono regular. Cualquier polígono regular lo podemos calcular de la siguiente forma, teniendo en cuenta su perímetro y su apotema. Entonces, el área de un polígono regular va a ser igual a multiplicar su perímetro P por su apotema A sobre 2. Muy bien, pasamos a nuestra clase del día de hoy en pantalla completa. Vamos a analizar este siguiente papalote. Tengo dos estudiantes, uno es Carlos y María, y se pusieron a hacer unos papalotes que fueran de forma pentagonal, así, papalotes de estrella de forma pentagonal. Pero resulta que en la confección de sus papalotes lo diseñaron diferentes. Entonces, el día de hoy vamos a ayudarles para que los estudiantes determinen la cantidad de centímetros de varilla que se necesitan. Ojo acá, este va a ser el que nos mostró Carlos. Entonces,
El diseño que le hizo Carlos para su papalote es el siguiente. Él trazó segmentos del centro de su papalote hasta los vértices, es decir, hasta cada una de sus puntas, de la siguiente manera. Y además, que esa longitud de ese segmento, él quería que midiera 120. Luego, para reforzar el papalote, trazó segmentos y esos segmentos formaron un pentágono regular. Recuerden, Carlos quiere que la longitud de esa varilla de bambú mida 120 centímetros. ¿Ok? Entonces, ¿creen que le podemos ayudar a Carlos a determinar la cantidad de centímetros de varilla que necesitan? Por supuesto que sí. Ayúdame. La longitud de una varilla. Primero vamos a trabajar con el pentágono que se les formó dentro de su papalote. Observan que tiene todos los lados congruentes. Ahora bien, ¿qué datos conocemos? Conocemos que él quiere que la longitud que va desde el centro hasta la punta del papalote mida 120 centímetros. Pero si la dividimos por 2, cada parte va a medir 60 centímetros. Vamos a trabajar únicamente con la parte que está dentro de este pentágono regular. ¿Cómo podríamos nosotros calcular entonces el lado de ese pentágono? Es decir, la longitud de la varilla que necesitamos. Trazamos este segmento que va desde el centro hasta un vértice. ¿Recuerdan el nombre? Muy bien, es el radio de ese pentágono regular. Vamos a designar con la letra X a la mitad del lado del pentágono. Por lo tanto, la otra parte también va a medir X de longitud. Tracemos otro radio, el radio consecutivo al que acabamos de trazar. Ahora bien, observan que estos dos radios nos determinan un ángulo cuyo vértice está en el centro. Estamos hablando del ángulo central de un polígono. Es el que está formado por dos radios consecutivos. Pero, ¿cómo podemos nosotros calcular ese ángulo central? Ayúdame a ver qué podemos hacer. ¿Cómo podríamos deducir? Lo primero, vamos a ubicar el centro de ese pentágono y vamos a trazar dos radios consecutivos. Y ahí se nos formaba la amplitud de ese ángulo central. Si seguimos haciendo este procedimiento, trazando radios consecutivos y marcando la amplitud del ángulo central, podemos ir viendo que se nos está formando, ¿qué figura se nos está formando ahí? Muy bien, cuando nosotros sumamos la medida de todos los ángulos centrales, ¿cuánto debe de sumar? ¿Cuánto? Muy bien, 360 grados. Ahora bien, solamente necesitamos la medida de un ángulo. Les pregunto, ¿qué podemos hacer para averiguar la medida de un único ángulo central? Muy bien, como son 5 ángulos centrales, lo vamos a dividir por 5. La M significa medida, el símbolo que está a la par significa ángulo y la C central. Entonces lo leemos de la siguiente forma. La medida del ángulo central es igual a 360 grados sobre 5. Ayúdame a realizar los cálculos con tu calculadora. 360 sobre 5, ¿cuánto nos da? Muy bien, la medida del ángulo central es igual a 72 grados. Excelente. Ahora bien, lo anotamos en nuestra figura. Recuerda que estamos buscando la longitud que debe medir esa varilla. Ahora bien, volvamos nuevamente a nuestro ángulo central y vamos a trazar un apotema. ¡Oh, qué interesante! Nota que al trazar la apotema biseca el ángulo central. ¿Recuerdas qué significa biseca? Muy bien, que lo divide en dos partes de igual medida. Por lo tanto, vamos a trabajar con este triángulo que tenemos aquí a la izquierda. Recuerda que ese triángulo es un triángulo rectángulo. Ese cuadrito que aparece en la parte inferior indica que el ángulo mide 90 grados, es un ángulo recto. Entonces, como la apotema divide el ángulo central en dos,
calculamos sus medidas. 72 grados lo vamos a dividir por 2 y nos da 36 grados. Ahora bien, anotamos en nuestra figura 36 grados. ¿Cuánto va a medir el tercer ángulo del triángulo rectángulo? Muy bien, lo que le falta para 90. Entonces lo planteamos de la siguiente forma. 90 grados menos 36 grados igual a 54 grados. Y vamos a completar nuestro triángulo rectángulo. Ahora bien, ya tenemos los tres ángulos de este triángulo rectángulo. Y además conocíamos que la apotema del pentágono medía 60 centímetros. Y nosotros habíamos designado a la mitad de ese lado con la longitud X. ¿Cómo podemos nosotros ahora calcular cuánto mide ese cateto que hemos destacado con X? ¿Lo recuerdas? Muy bien, vamos a utilizar ley de senos. Comencemos colocando nuevamente en este triángulo, primeramente el ángulo de 36 grados, posteriormente el ángulo de 54 grados, y vamos así a colocar los datos conocidos, 60 centímetros y X. Observa que este es un triángulo rectángulo. Además, otra manera de poder resolverlo, podemos utilizar razones trigonométricas, pero preferimos utilizar ley de senos ya que nos va a servir para cualquier tipo de triángulos, no necesariamente triángulos rectángulos. Entonces es importante tener eso claro acá. ¿Qué nos establece a nosotros el teorema de los senos, la ley de senos? ¿Qué nos establece? Lo primero, vamos a relacionar el seno de un ángulo con su lado opuesto, porque los senos de los lados van a ser proporcionales. Ojo acá. El seno de 54 grados sobre 60 es igual al seno. Muy bien, relacionamos el ángulo de 36 con el lado opuesto, es decir, con X. Por lo tanto, seno de 36 grados sobre X. Ahora, vamos a despejar X. Vamos a multiplicar X en ambos lados y nos queda de la siguiente forma. X por el seno de 54 y luego multiplicamos por 60. Es igual a 60 por el seno de 36. Ahora vamos a dividir ambos lados de esta ecuación por el seno de 54 grados. Y obtenemos lo siguiente. Que X es igual a 60 por el seno de 36 grados sobre el seno de 54. Ayúdame a realizar este cálculo. En la calculadora científica, recuerda que seno aparece con la tecla de sin. Entonces presiona la tecla sin y luego el ángulo de 36 grados. Y no te olvides cerrar paréntesis para que no te dé error en el cálculo. ¿Cuánto nos daría este resultado? Correcto. X es aproximadamente igual a 43,59 centímetros. Muy bien, excelente trabajo. Volvamos entonces a nuestro papalote de Carlos. Recuerde que Carlos había trazado segmentos desde el centro hasta las puntas del papalote. Luego, para reforzarlo, trazó segmentos y formaron un pentágono que era regular. Habíamos designado a X a las partes de cada uno de los lados del pentágono. Ahora bien, y nos enfocamos a trabajar con este pentágono regular. ¿Qué conocemos? Que X era aproximadamente 43,59 centímetros, pero como el lado estaba compuesto por 2X, entonces multiplicamos por 2 y obtenemos la longitud del lado, que aproximadamente nos da 86,58 centímetros. Muy bien, ya conocemos cuál es la longitud de uno de sus lados. Pero, ¿qué nos interesa a nosotros? ¿Cuál era el planteamiento que nos había hecho Carlos? Él quería conocer la cantidad en centímetros de varilla de bambú que iba a necesitar. Entonces, un lado del pentágono medía 86,58 centímetros. Pero como son 5 lados congruentes de igual medida, vamos a multiplicar por 5 y obtenemos 432,9 centímetros.
Ahora bien, ¿recuerdas que lo primero que hizo fue trazar segmentos del centro a las puntas de su papalote? Y que cada uno de esos segmentos él deseaba que midiera 120 centímetros y observa que son 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, multiplicamos 5 por 120 centímetros y esto es igual a 600 centímetros. Ahora bien, ya podemos darle una respuesta a nuestro estudiante Carlos. ¿Qué cantidad en centímetros de varillas se necesitan? Lo primero era, ¿cuánto medía ese pentágono regular que él trazó? 432,9. Luego, las varillas que iban del centro a las puntas del papalote, 600. Sumemos estas dos cantidades y tenemos 1032,9 centímetros. ¡Excelente! Carlos, se necesitan aproximadamente 1032,9 centímetros de varilla. Ya tenemos la solución para Carlos. Pero ¿recuerdas a María? Observa qué diferente fue el papalote que hizo María. Y ella tiene la misma dificultad, poder averiguar la cantidad de centímetros de varilla que se necesitan. Pero observa cómo ella trazó las varillas de su papalote, ya que lo vio diferente. Ella comenzó a unir dos puntas extremas de la siguiente forma. Trazó 3 varillas. Entonces, ¿qué cantidad de centímetros de varilla necesitará María? ¡Wow! Si unimos las puntas del papalote de María, ¿qué figura se nos formó? Muy bien, un pentágono regular. María quiere que de punta a punta de su papalote mida 120 centímetros. Entonces, vamos a trabajar con ese dato. Todos los lados van a medir 120 centímetros de ese pentágono. Si solamente dejamos una de las varillas del papalote y vamos a denotar a uno de sus extremos de ese segmento con A, al otro con C, observa que ya se nos formó un segmento, el segmento AC, y de longitud AC. El otro vértice lo vamos a denotar con B. Los puntos se denotan con letras mayúsculas. Y vamos a trazar esos segmentos, el segmento CB, el segmento BC. ¿Y qué figura se nos formó? Un triángulo. Ahora bien, ¿cómo podríamos calcular cuánto mide AC? Pues vamos a enfocarnos en este triángulo que tenemos acá. Conocemos la longitud de 2 de sus lados y nota que sus 2 lados miden 120 centímetros. ¿Recuerdas el nombre que se le da al triángulo que tiene 2 lados de igual medida? ¿Lo recuerdas? Triángulo isósceles. Muy bien. Y si 2 lados tienen igual medida, 2 ángulos tienen igual medida. Vamos a trabajar con este triángulo isósceles y vamos a denotar sus vértices. Anotamos la longitud de cada uno de sus lados, de los lados congruentes. Y vamos a determinar cuánto va a medir la longitud de AC. ¿Qué podemos hacer? ¿Te recuerdas? Primero vamos a averiguar cuánto miden esos ángulos internos de ese triángulo. Pero ya conocemos que 2 de ellos van a tener la misma medida. ¿Cuánto va a medir el ángulo ABC? ¿Qué podemos hacer? La medida de ese ángulo interno. Pues analicemos qué podemos hacer para determinar cuánto va a medir ese ángulo interno. Veámoslo primero por medio de la suma de las medidas de los ángulos internos. Nota acá en este cuadro que te puse. Aquí tenemos el número de lados, que es 3. ¿Cuántos triángulos se formaron? 1. ¿Y cuántos suman sus ángulos internos? 180. En todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos internos es 180. Cuando tenemos, por ejemplo, 8 lados, ¿cuántos triángulos se formaban? 6. Y si multiplicas 6 triángulos por 180, que era la suma de la medida de sus ángulos internos, nos daría 1080. ¿Qué puedes notar acá? ¿Qué patrón observas?
¿Hay alguna relación entre el número de lados y la cantidad de triángulos que se nos forman? ¿Qué tal si calculamos para un polígono que tenga 100 lados, 1000 lados? ¿Qué podemos hacer? Para n lados, ¿qué podemos hacer? Muy bien, ¿qué relación hay? Siempre observa que el número de lados va a ser 2 menos que el número de triángulos, de la siguiente forma, n menos 2. Y si multiplicamos n menos 2 por 180, obtenemos la suma de las medidas de los ángulos internos. Muy bien, cuando sumamos todos los ángulos internos, entonces esto nos va a servir para cualquier tipo de polígono regular. Pero ocupamos nada más uno. ¿Qué hacemos? La medida de un ángulo interno. Muy bien, lo que vamos a hacer es dividirlo entre la cantidad de lados. Recuerda que n es la cantidad de lados que va a tener el polígono regular. Estamos trabajando con polígonos regulares. Ahora sí, volvamos nuevamente a calcular la medida de un ángulo interno. Ya conocíamos que sus lados congruentes medían 120 centímetros y necesitamos averiguar la longitud AC. Entonces, ¿cuánto va a medir ese ángulo interno? Recuerda que estábamos trabajando con un pentágono regular. Muy bien, la medida de un ángulo interno la podemos calcular 180 por n-2 sobre n, donde n es la cantidad de lados. Como es un pentágono, tiene 5 lados, por lo tanto n es igual a 5. Vamos a sustituir datos. 180 por 5 menos 2 sobre 5. ¿Cuánto nos da esto? Muy bien, la medida del ángulo ABC es igual a 108 grados. Ahora bien, ya conociendo la medida de este ángulo interno, vamos ahora a calcular la medida de los ángulos que nos hacen falta. Teníamos entonces que el ángulo interno medía 108 centímetros y que los otros dos ángulos eran congruentes. Y recordamos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo suman 180. Entonces, a 180 le restamos 108 grados y esto es igual a 72. Pero como ese 72 hay que distribuirlo en esos dos ángulos congruentes, vamos a dividir 72, lo vamos a dividir por 2. Y nos da 36 grados, que eso es lo que va a medir cada uno de esos ángulos. ¿Qué hacemos para averiguar entonces la longitud de AC? Muy bien, aplicamos ley de senos. Ubicamos un ángulo y lo relacionamos con su lado opuesto. Seno de 108 grados sobre AC es igual. Ubicamos otro ángulo y su lado opuesto. Seno de 36 grados es igual a 120. Vamos a despejar la longitud de AC. Entonces, vamos a multiplicar por AC y vamos a multiplicar por 120. Posteriormente, despejando AC, obtenemos 120 por el seno de 108 sobre seno de 36 grados. Aproximadamente el segmento AC va a medir 194,16 centímetros. Muy bien. Anotemos entonces ese dato importante. Volvamos al papalote que tenía María. Y ya sabemos que la longitud de la varilla de bambú que ella trazó es de 194,16 centímetros. Pero como ella tenía 3, entonces vamos a multiplicar por 3. Y esto nos da 582,48. Excelente. ¿Cuánto necesita María? Necesita aproximadamente 582,49 centímetros de varilla. Muy bien, ya podemos armar entonces nuestros papalotes. Ahora bien, vamos a recordar la suma de las medidas de los ángulos externos. En cualquier polígono, cuando prolongamos uno de sus lados en la misma dirección y nosotros sumamos todos esos ángulos externos, observen, muy bien, ¿cuánto van a sumar? Correcto, 360 grados. Cualquier polígono
Ahora bien, ¿cuántas diagonales podemos trazar desde un vértice? Tenemos un cuadrado. Desde un vértice, ¿cuántas diagonales podemos trazar? ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? 4 lados. ¿Y cuántas diagonales podemos trazar? Una diagonal. Veámoslo con otro polígono regular. Tenemos un pentágono. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? Tiene 5 lados. ¿Cuántas diagonales trazamos desde un vértice? 2. ¿Qué relación observas? Y si tenemos cualquier otro polígono, ¿qué relación observas? 5, 2, 6, 3. Muy bien, la diferencia entre ellos es 3. Por lo tanto, si queremos calcular las diagonales desde un vértice, al número de lados le vamos a restar 3. Pero si queremos las diagonales en total, ¿qué podemos hacer? Observa que siempre se están duplicando cuando llegan a sus vértices. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. El número de lados lo vamos a multiplicar por n-3 sobre 2, donde n es el número de lados. Y te planteo este desafío. Prolonga los lados de este pentágono y calcula el ángulo que se formó en la punta de la estrella. Muy bien, el ángulo interno es 108. Entonces, haciendo los cálculos, 36. Excelente, y te lo dejo para que lo practiques. ¿Cómo? Ok, vamos ahorita a pasar a una autoevaluación. ¿Qué aprendimos de nuevo hoy? Primero, que los polígonos pueden ser regulares o irregulares. Regulares son cuando la longitud de sus lados son iguales y sus ángulos también son congruentes. Vimos algunos elementos de los polígonos también. Esos elementos, vimos el radio, el lado, cómo se calcula la medida de un ángulo central, de un ángulo interno. Es importante entonces recordar todas estas cositas de hoy. Y recuerda, esto es un proceso, el aprendizaje es un proceso paso a paso. Pasamos a la sección del Mathematics. Quiero hablarte de Teano de Crotona. Esta mujer es considerada la primera mujer matemática. Vivió en el siglo VI a.C. Esta mujer realizó grandes teoremas y aportes y tratados a la matemática. Observa esta relación. Bueno, ha sido un placer el estar con ustedes y nos vemos en el próximo programa de Aprendo en Casa. Yo soy su profe de mate y nos vemos. Chao, chao.